Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, amada mujer, sierva del Señor, amiga. Que la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre el entorno donde estés en este momento, en tu casa, quizás viajando, quizás descansando. Y gracias a Dios por una vez más estar en este radio para llevar una palabra más de enseñanza, una palabra de esperanza. Y Dios bendiga a la amada audiencia. Gracias a Dios que podemos salir por varias radios. Gracias a Dios que podemos salir por canal de YouTube. Puede suscribirse activando la campanita y me ayuda con una suscripción. También en Facebook. Y Dios bendiga nuevamente a cada uno de ustedes que están del otro lado. Hoy quiero hablar con ustedes a través de Primera de Reyes, capítulo 18. Hoy vamos a hablar de la fe de un hombre. Y la fe es linda. Qué lindo que en esta hora tu fe pueda ser activada. La fe es algo muy importante tanto en el hombre como en la mujer. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a la fe de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces andamos por fe y no por vista, y a veces cuesta, porque esa es la realidad. Así que prepárate en esta hora para escuchar un programa más de ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Mi contacto en WhatsApp es el más 54 911 6909 1958. Y te saluda Juan Antonio Cáceres, pastor de aquí de la ciudad de Merlo, Buenos Aires, Argentina, y a través de luminares.net salimos a varias radios del país, del exterior, incluyendo a Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Te costará mucho para seguir a Cristo, pero te va a costar mucho más si no lo sigues. Te puede costar perder tu alma. Ser un cristiano, un verdadero cristiano, sea hombre o mujer, y no ser humilde es una gran contradicción. Por eso tenemos que ser humildes, bendito sea, y sabio. El Señor Jesús es el mejor predicador, el Señor Jesús es el mejor maestro, el Señor Jesús es el mejor apóstol, el mejor profeta. Y cuando Él habla no nos hace cosquilla en nuestras orejas, sino que quiebra tu corazón para luego restaurarlo. Así es nuestro Señor. Ese es el Cristo del cual hoy quiero hablarle a la amada audiencia. Para ello vamos a Primera de Reyes, como dije antes, capítulo 18. A partir del versículo 17 vamos a leer 2 o 3 versículos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando Acab, el rey Acab, rey de Israel en este caso, vio a Elías, le dijo entre signo de pregunta: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, dice: ¿no eres tú el que está molestando a mi pueblo Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, le dice al rey, y la casa de tu padre, dejando, y de esto hoy me voy a basar la enseñanza, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. ¿Quién eran los Baales? Eran unos dioses de la fertilidad, dioses que supuestamente hacía llover. Acá el único que hace llover es el Señor Jesucristo, creador de lo visible y lo invisible. Así que vamos al mensaje. Elías era un hombre de Dios. Él comenzó su ministerio público allá en Galaad, allá en Israel, el pueblo del Señor, como dice acá en Primera de Reyes 17, que él era de los moradores de Galaad. Y cuando el Señor levanta a este hombre de la noche a la mañana, Israel estaba arruinado, estaba en rebeldía. No solamente eso, estaba en idolatría. ¿Cómo estamos viviendo en estos últimos días aquí en este planeta? Este hombre de Galaad fue preparado
porque realmente Dios lo preparó a Elías y le encargó, como diciendo, tenés que despertar ¿a quién? Las conciencias dormidas del pueblo de Israel, no solamente el rey, sino lo que él gobernaba. Y en aquellos días de ruina que atravesaba el pueblo hebreo, en este caso el pueblo de Israel, Elías era el responsable de llevar un mensaje contundente, un mensaje donde no hay que esconder nada, hay que decirle la verdad a la gente. ¿Por qué? Porque si usted ama a su amigo, a su familia, le tiene que decir la verdad. Y Elías era el responsable de llevar el mensaje al pueblo de Dios, a tener noción de sus responsabilidades, bendito sea su nombre, aplicándole la palabra de Dios. ¿En dónde? En su mente, en su corazón, en su conciencia, bendito. Luego Elías, aquel gran profeta, pero un hombre también como usted y como yo, sujeto a pasiones. Usted se va a dar cuenta que Elías en un momento, él después pide a Dios que le quite la vida, porque huía de un mensaje que mandó Jezabel, la esposa de Acab. Y Elías tenía que alentar de un modo u otro a los israelitas para que sus pensamientos, que estaban arruinados a causa de la idolatría y todo lo que ellos ven, se vuelvan a Dios. Era como volver a Dios, preparar ese altar arruinado. Y cuando todo está en orden, el pueblo de Dios, el don de la profecía no es necesario. ¿Por qué? Porque todo está en orden. Podemos tener como un ejemplo el rey Salomón, el hijo de David, que si usted lee la palabra de Dios en aquellos tiempos casi no había profeta, porque todo estaba en orden. El rey administraba en su trono, había justicia, y los levitas, los sacerdotes, se dedicaban al servicio en el templo, y el pueblo estaba en paz. Esto es cuando todo está en orden, donde se rige la palabra de Dios, se cumple, no es necesario las profecías. En cuanto a amonestación, si está o no el pueblo en idolatría. Pero aquí había cambiado, habían pasado muchos años y el pueblo de Israel estaba en idolatría. Yo no sé si usted está en idolatría en esta hora, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el Santo de Israel. Todo lo que no es primero en tu corazón ya es idolatría, porque la palabra de Dios me dice y me enseña que primero tiene que ser Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma. Pero si usted no ama a Dios, ya hay idolatría, porque alguien está ocupando el primer lugar y no Dios. El pueblo de Israel estaba así. Estaba detrás de los Baales, detrás de los dioses de Acera. Entonces, evidentemente, el Dios de Israel no existía, a pesar que eran israelitas. Y cuando todo cae en desorden a causa de los pecados, faltas, desobediencia del pueblo hacia el Creador, en este caso hacia Dios, entonces Dios tiene que obrar por sus misericordias y la gracia está. Todavía está en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de la gracia donde Dios perdona, Dios restaura y Dios levanta. Pero tenemos que poner nuestra parte. Si estamos en pecado, tenemos que confesar los pecados. Por eso tenemos un abogado llamado Jesucristo. La desobediencia y los pecados del pueblo de Dios indefectiblemente deben encontrar su juicio. Dios no va a dejar pasar de largo tu desobediencia, porque Él es un Dios justo. Dios es veraz, no hay mentira en Él, porque Él es un Dios santo, 3 veces santo. El Señor jamás va a castigar a una persona, a un pueblo cualquiera. Antes tiene que demostrarle que está en desobediencia. Tiene que decirle, estás en pecado, porque el que te quiere perdonar, te quiere salvar y te quiere elevar a lo más alto. Por eso, cuando un pueblo está en pecado, Dios se va a encargar de enviarle a alguien, un testimonio. En este caso envió a un hombre, un profeta llamado Elías. Para que usted entienda un poco la historia, bendito sea su nombre, habían pasado más o menos entre 60 y 70 años desde la división del reino de Israel en 2, 10 para el norte
y 2 para el sur. Las tribus que fueron para el norte estaban compuestas por 10 tribus y 2 en el sur. Solamente en el sur quedó el reino de Judá y de Benjamín. Lo demás estaba en el norte, con su capital en Samaria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí gobernaba, bendito sea Dios, este rey llamado Acab. Y durante ese tiempo, antes que llegue Acab al trono, ya habían pasado 7 reyes ahí por Israel, todos sin excepción. La palabra me dice y te dice, porque si no léela, están en la Biblia, todos fueron reyes malvados. Bendito sea su nombre. Y entre ellos se encontraba el rey Acab. Estoy hablando de un hijo de Dios, un hijo que se apartó de los mandamientos. Por eso la palabra dice, eres tú, le dice Acab a Elías. Elías le dice, no, eres tú que has dejado los mandamientos. Cuidado que dejemos los mandamientos de Dios. Dios es veraz. Él tiene que cumplir su justicia. Y este hombre se casó con una hija de los reyes de los sidonios, o sea, llamada Jezabel. Esa fue su mujer. Y como la palabra de Dios es clara y no se guarda nada, porque es veraz la palabra de Dios, Acab, ¿qué hizo? Sirvió a los Baales. No solamente lo sirvió, sino que lo adoró. Un hijo de Dios adorando a una idolatría. Y no conforme a la adoración y seguirle a los Baales, él hizo altares. Yo no sé cuál es tu altar en esta hora para Dios. Quizá hay altares que hay que derrumbar. Quizá hay altares que hay que despojar todo aquello que a Dios no le agrada, para tener un encuentro con el Dios vivo. Y no conforme a eso, Acab también hizo altares y edificó muchos de ellos en Samaria. Hizo también imágenes de acera, y así fue que Acab fue más perverso, más malo que todos los reyes anteriores. O sea, fue un rey idólatra. Estamos hablando de un hijo de Dios que se apartó. Cuidado con aquellos hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero están haciendo otras cosas. Literalmente, te tengo que decir, estás apartado. No estás dentro de la voluntad de Dios. Puedes decir, soy cristiano, pero tus frutos le van a decir a Dios, a ver cuál es tu posición hoy delante del Espíritu Santo. Y esto provocó para Dios la ira. Cuidado cuando dice el libro de los Hebreos que no caigamos en un Dios de ira. Así que tengamos mucho cuidado, porque Dios es celoso en cuanto a tu salvación, varón, mujer. Y para los que son de la verdad, sabemos que toda unión o todo yugo desigual trae consecuencias terribles. ¿Qué quiero decir con esto? Que la unión entre Acab y Jezabel, Jezabel no era descendiente de Israel, era de los sidonios, eso trajo un terrible consecuencia para el pueblo de Israel. Por eso el libro que escribe Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Usted sabe la respuesta. Para ir entendiendo dónde se había metido Acab. Acab era un hijo de Dios, ya lo dije antes, que abandona al verdadero Dios, el Dios que hizo todo, y se une en matrimonio con Jezabel. O sea, se unió. ¿Qué podemos sacar del fruto de la luz con las tinieblas? Nada. Esto trajo consecuencias y desató mucha consecuencia de sequía, hambruna en Israel. Y para Jezabel y para Acab todo era culto a los dios Baal y a los de Acera. El Dios de Israel desapareció literal. Es lo mismo que usted, siendo un cristiano, se va de la casa del Señor, pero antes de irse a la casa del Señor, usted ya se fue del Señor primeramente. Dejó de
estar en la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Usted se va de la iglesia, se va de la oración, se va de leerla y entonces empieza a introducir en su casa idolatría. Las consecuencias los van a tener, porque han dejado a un Dios vivo y empiezan a adorar a un Dios muerto. No busquéis entre los muertos al que vive, porque Él vive. Y aquí el rey, la cabeza de Israel, estaba mal. Y si él está mal, todo va a estar mal. Y la idolatría se generalizó por todo Israel. Los becerros de oro eran adorados en toda Samaria, que era la capital del reino del norte. Los dioses de acera, que eran dioses de los cananeos, porque esta mujer era cananea, obviamente, estaban por todo Israel. Y a eso agreguémosle los falsos profetas, como hay hoy en muchos lugares. Falsos profetas de Acera y de Baal. Y estos ejecutaban sus cultos, sus ritos idolátricos públicamente. A veces hay cristianos que no dicen públicamente, soy de Cristo, gloria a Dios. Y si Cristo te exhibió públicamente, ¿por qué vas a estar en las tinieblas? ¿Por qué vas a andar negando que sos un cristiano? Decilo, aclaralo, soy cristiano. ¿Cuál es el problema? Si más del cuerpo no te pueden matar. Terrible aquel que tiene el poder para entregar tu alma y tirarte al infierno, que hoy ya ni se escucha esas palabras. Entonces Dios levanta un hombre, aparece en escena, en acción, Elías. Este va a afrontar públicamente, como leímos en las Escrituras, al rey Acab, anunciando un juicio inminente. Como va a venir a la tierra, un juicio inminente. Estamos muy próximos a una guerra que no parece tener fin. Y estoy hablando de la guerra de Ucrania y Rusia. Cada vez va más en aumento. Y estamos también hablando de que ya Estados Unidos prácticamente le está sacando el apoyo a Israel. O sea que vamos en cumplimiento de las profecías. A eso agreguémoslo la apostasía en el pueblo evangélico. Así que estamos en un juicio inminente. Que Dios nos ayude a tener fe en esta hora. Y Elías era el encargado de transmitir un mensaje quizás muy poco agradable para los oídos de los hombres más poderosos y las mujeres más poderosas de aquel entonces en Israel. Usted que está escuchando, que dice ser cristiano, usted es responsable de transmitir el evangelio de Jesucristo a su familia, a sus amigos, a su barrio. Usted no puede callar, tiene que decirle, hay un juicio inminente, hay hambruna, se viene una hambruna, pero quizá usted dice hambruna de pan, comida, no, hambruna de la palabra de Dios. Y cuando falta la palabra de Dios en nuestras vidas, evidentemente estamos mal. Por eso usted tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como dice el Salmo 119. Y Elías era el encargado, como es usted el encargado de afrontar el pecado en tu casa o donde sea. Tenés que decirle a tu familia, eso no es de Dios. Aquí somos cristianos y se hace lo que yo digo, porque aquí hay un Dios vivo que está en casa. Ahora, si el enemigo empieza a tomar áreas ahí en tu casa, en tu trabajo, evidentemente estás perdiendo esa autoridad que Dios te da. Y Elías se para delante de este hombre poderoso de Israel llamado Acab y le dice, vive el Señor, le dice, el Dios de Israel, a quien yo sirvo. Dice, usted está sirviendo a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Que por varios tiempos, sería 3 años y medio, no va a haber lluvia ni rocío a menos que sea por mi palabra. Mire la autoridad que Dios le da a este hombre de Dios, como también te puede dar a ti. Quizá usted como yo hoy nos estamos preguntando el secreto de este hombre de Dios para presentarse delante de un rey tan poderoso. Fíjese que Acab lo podía quitar literalmente la cabeza, le podía tomar como prisionero, pero cuando usted va con la autoridad de Dios, con el respaldo del Altísimo, los demonios tiemblan, los demonios se paralizan, el diablo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque usted tiene la unción de Dios sobre su vida. Aquí Acab
se quedó duro, no pudo hacer, ni pudo emitir palabra para decir deténganlo. Cuando usted es de Dios, el enemigo sabe que usted tiene olor a Espíritu Santo, que usted tiene olor al Padre, tiene olor al Hijo. Por eso andemos como Jesús anduvo. Y quizá usted se está preguntando cuál era el secreto de este hombre, que con toda seguridad y convicción de parte de nuestro Señor iba a ejecutar la palabra que Dios le había dado. Algo muy importante y no quedar detenido en esta es que él estaba en libertad. Él no quedó preso por el rey. Él estaba en libertad, porque cuando Cristo te liberta, sos verdaderamente un hombre y una mujer libre. Bendito sea su nombre. Elías era un hombre enviado por Dios. Dios lo había levantado ahí en Galaad. Entonces Elías se presenta como que él sirve a un Dios vivo. Él no está sirviendo a un Dios muerto. Les recuerdo, hermano, hermana, que usted, o amigo que está escuchando o va a escuchar, usted no está sirviendo a un Dios de yeso, de madera, de esfinge, de bronce, de oro. No, nuestro Dios es vivo, Él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la pregunta que yo le puedo hacer hoy, ¿a qué Dios le está sirviendo usted hoy? ¿Qué Dios está ocupando su corazón? Usted sabe, usted piensa, usted razona. Bendito sea su nombre. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Les recuerdo a los amigos y hermanos que durante este tiempo de apostasía, tiempo de idolatría que se vivía durante el reinado de Acab, el Señor, Dios de Israel, no era conocido. Hoy parece que el evangelio ya no se escucha más. ¿Dónde están los que decían aleluya? Ya no se ve ni en las plazas, no se ve a nadie repartiendo una literatura diciendo Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. ¿Dónde está? Estamos evidentemente como los días de Acab, en una apostasía dentro del mismo pueblo evangélico. Y es así que Elías, con toda la autoridad que Dios te puede dar también. Mire que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Y Dios te puede dar esa autoridad a través de la oración. Él oró y Dios escuchó. Usted puede orar y Dios, si está dentro de la voluntad de Él, te va a escuchar. Y Elías pudo decir, como tiene que decir usted, en cuya presencia estoy. Para estar en la presencia de Dios, usted tiene que tener una autoridad. Para estar en la presencia de Dios, usted tiene que ser moldeado por el Señor. Usted tiene que pasar esa formación de parte de Dios en su vida. Y todo lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Elías, para enfrentarse a este hombre, tuvo que estar en el río Queret un tiempo, alimentado por los cuervos que le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Después de ahí Dios lo manda a la viuda de Sarepta de Sidón, del país de esta mujer que era Jezabel. Y Dios lo va preparando al hombre y a la mujer de Dios para enfrentar luego a sus enemigos. Y Elías, cuando llegó el tiempo, se presentó delante de Acab y le dijo, mi pueblo Israel está así por esto, y tu vida está así porque hay pecado en tu vida. Si vos dejas el pecado, la desobediencia, vuélvete al Señor, que Él es amplio en perdonar y te va a elevar a lo más alto. Qué lindo que es el Señor. Y Elías pudo decir, en cuya presencia estoy, como lo puede decir usted. Elías solamente no era que creía en un Dios vivo, sino que todo lo que decía Elías y hacía era por consciente de hallarse en la presencia misma del Espíritu de Dios, en la presencia de Dios. Mi pregunta es, para usted que está escuchando y los que van a escuchar, ¿en qué presencia estás hoy? ¿Estás delante de la presencia del Espíritu Santo? ¿O estás delante de la presencia de tus dioses falsos, muertos, que no te va a llevar a nada? Luego dice el versículo 3 de lo que estoy leyendo aquí, en el capítulo 18 y 17, uno anterior, dice, el capítulo 17, versículo 3, le dice el Señor, apártate de aquí, dice, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
No obstante, todavía no había llegado el tiempo para esa batalla en el Monte Carmelo. Dios tenía que preparar, como dije hace un instante, a su ungido. Dios te tiene que preparar a ti, varón, a ti, mujer, para que tenga tu encuentro con tus enemigos en el monte. Usted sabe que monte allá a lo alto, en el Monte Carmelo. El profeta de Dios, en este caso Elías, todavía no estaba preparado para enfrentarse a los Baales, ni al mismísimo pueblo con Acab ahí en Israel. Dios lo tenía que preparar. Bendito sea su nombre. Y para preparar hay todo un requisito, bendito sea el nombre de Jesús. Y empieza la sequía en Israel, porque Elías le dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, que duró 3 años y 6 meses. Literalmente Dios preparó a este varón 3 años y 6 meses. ¿Y cómo lo preparó? No había aguas, o sea que donde Dios lo envió al río Queret, ahí, bendito sea su nombre, luego ese río se iba a secar. Pero mire, le alimentaba a los cuervos, esos aves carroñeros que no comen comida fresca. Usted como cristiano no es un cuervo, usted es un águila. Usted tiene que comer comida nutritiva, la palabra de Dios. No tiene que comer comida envasada, comida mal fabricada, comida que es chatarra. Usted como hijo de Dios, cómase algo fresco, verduras frescas, carnes frescas. Pero aquí Dios se proveyó de un ave llamado cuervo para llevarle a su siervo. ¿Y qué le llevaba? El pan. Le llevaba pan y carne. No le llevaba una carne en malas condiciones. Dios es provisto para cada una de nuestras necesidades. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en esos 40 años que lo estuvo dando vuelta, probándolo, Dios te está probando a ti, varón, mujer, a ver si el día que tenga que enfrentar a tus enemigos, si estás preparado para decir, calla, enmudece, como decía el Señor. Y fíjese que Dios preparó a su pueblo y le daba el alimento del cielo, el maná. Cuando Dios te da el alimento, viene del cielo. La palabra de Dios es el verbo hecho carne. Jesucristo es la palabra misma. Hoy el Señor Jesús te quiere alimentar, te quiere perdonar, te quiere restaurar, te quiere elevarte al monte, al Carmelo, en lo más alto. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Y es así que empezó la sequía en Israel. Y el río donde estaba Elías, donde era alimentado por los cuervos, se secó. A veces Dios te manda a un lugar y te encontrás con que usted dirá, pero Dios me mandó a un lugar equivocado. No, de ninguna manera. Dios no se equivoca. Él si te manda a un lugar es para que tú te prepares. Aquí el hombre de Dios no dice qué tiempo estuvo. Lo único que dice es que se secó el río. Pero antes Dios ya había previsto de una mujer gentil allá, bendito sea su nombre, donde venía la que era mujer de Jezabel. Allá en Sarepta de Sidón había una viuda que la Biblia no da el nombre, pero tenía un hijo. Y en las viudas en los tiempos bíblicos eran lo más pobres, no tenían una entrada, no cobraban una pensión por viudez. Ellos vivían de lo que le daban del templo, los sacerdotes, los levitas, para mantener a las viudas y a los pobres. Pero evidentemente, como ella no era de Israel, estaba en un pueblo gentil, estaba en total pobreza. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, había muchas viudas en los tiempos de Elías, pero Dios le envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón. Y cuando llega Elías allá, que venía porque todavía no estaba preparado para enfrentar al rey Acab. Es como que vivía en la clandestinidad porque todavía no había llegado el tiempo. Jesús se preparó 30 años para empezar su ministerio público. Usted para empezar su ministerio tiene que prepararse, porque si le toma a alguien que no es de Dios, te puede llevar a que fracases
en la fe de Cristo. Por eso el cristiano, el hombre y la mujer, tiene que prepararse en las Escrituras. Por si cae algún paracaidista, como se dice acá en la Argentina, no te dé vuelta. Porque la palabra de Dios me enseña y te enseña. La palabra de Dios es eficaz, es exhorta, ella nos da entendimiento para vivir en estos tiempos tan peligrosos que se está viviendo en todo el mundo. Y Elías fue enviado, bendito sea su nombre, a una ciudad llamada Sarepta. Dice que Elías primero debe ser instruido en los secretos antes de hablar al pueblo de parte de Dios y públicamente, porque les recuerdo que Elías los reunió en el monte Carmelo. Elías debe emprender el solitario camino, como dice la palabra acá, del río de Keriet, y luego habitar en la lejana Sarepta de Sidón, antes de estar en el monte Carmelo. Usted tiene que estar preparado, sea hombre o mujer, antes de tener esa batalla con sus enemigos. Hoy más que nunca es necesario estar a solas con el Señor, esperar en Él, y Dios a su debido tiempo traerá a su profeta al lugar preciso y se servirá de él o de ella y lo llevará al monte Carmelo, bendito, cuando esté esa persona en condiciones de ser usado por el Altísimo. Hoy más que nunca es necesario permanecer en espíritu, en verdad, escuchar la palabra de Dios, que es su palabra, fuente de vida eterna, para entrar en las moradas celestiales. Todo hombre y mujer de Dios primero tiene que pasar por su Kerit, que sería el río, antes de llegar a su Carmelo, o sea, pasar por su Kerit y pasar por Sarepta de Sidón, antes de llegar al Carmelo. A él le demandó 3 años y 6 meses. Yo no sé cuánto tiempo hace que usted está en su río, en su Sarepta de Sidón, pero te puedo asegurar que Dios te está preparando. José, en la antigüedad, aquel José, antes de llegar a gobernar todo lo que era aquel primer país del mundo, Egipto, en aquel tiempo él tuvo que pasar primero por el rechazo de sus hermanos, luego por el pozo de la muerte, luego fue vendido por estos hermanos que eran celosos e envidiosos. Vio que a veces la congregación de los santos, hay dentro de cada congregación, lamentablemente hay celosos, envidiosos, tanto hombres como mujeres. Aquí tenemos un ejemplo claro. Los propios hermanos de José lo vendieron porque celaban de él, tenían envidia. A veces un hermano, una hermana sobresale en la congregación y hace un par de tiempo que se está congregando, pero Dios lo empezó a usar, y los que estamos ahí quizás viejitos ya en años, empezamos a celar y decir, mire, este ya está predicando, mire, este ya está ayunando. ¿Y qué hiciste en toda tu vida en la congregación? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? Por eso Dios dice que los primeros quizá van a ser los últimos y los últimos van a ser los primeros. En una oportunidad el Señor cuenta una parábola que un estanciero, un terrateniente, un hombre de mucho dinero, tiene que salir a buscar gente para venir a cultivar ese día su campo. Y empezó a las 6 de la mañana y reclutó un par de hombres y le dijo, yo te pago 2 denarios y me trabajás de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo voy. Vinieron a las 12 del mediodía, le faltó más hombre, sale otra vez este hombre a buscar más obrero y trae. Le dice, desde ahora hasta las 6 de la tarde te pago 2 denarios. Voy. Eran las 5 de la tarde, faltaba 1 hora y salió a buscar más porque no llegaban con recoger todo lo del el sembrado. Y dice, te pago 2 denarios para que me trabaje desde ahora hasta que cerremos. Yo voy. Cuando llegó la hora de la paga, los que empezaron a las 6 se enojaron con los que estuvieron solamente 1 hora. Pero el dueño de casa dijo, ¿por qué te enojas si yo antes de que vengas a trabajar te dije, te doy 2 denarios, vos me dijiste que sí, entonces no te quejé, el dinero es mío, yo hago lo que quiero. Aquí es lo mismo. Jesús
dice, si ustedes nos hablan, las piedras hablarán. Y aquellos que quieren ser primero van a ser últimos. ¿Por qué? Porque son celosos, envidiosos, chusmosos. Así que tengamos mucho cuidado. Con Dios no se juega. Es feo caer en las manos de un Dios vivo. Así dice, le digo parafraseando en el libro de Hebreo. Alabado sea Dios. Y José, antes de ser gobernador de Egipto, segundo después del faraón, él pasó por la envidia, los celos de sus hermanos, por el pozo de la muerte, fue vendido como esclavo. Después en la casa de Potifar, también la mujer de Potifar lo levantó falso testimonio y el pobre tipo fue a parar a la cárcel por una falsa acusación. Pero todo Dios lo permite. A veces Dios permite que pases por diferentes pruebas para que tú estés en lo más alto. Elías, con toda la sabiduría de Dios, con toda la unción, tuvo que pasar un proceso. Yo no sé cuál es tu proceso en esta hora que estás pasando. Yo el mío lo conozco. Todos tenemos un proceso en la vida. Imposible que no tengáis tropiezo, dijo el Señor. Y este José en la antigüedad tuvo que esperar 13 años para luego ser el segundo después del faraón. Otro ejemplo más, Moisés, antes de ser aquel hombre manso, amigo de Dios, él tuvo que renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón, renunciar a los placeres del mundo, renunciar a toda la sabiduría egipcia, renunciar a las mujeres, al tener ese poder de tener los sirvientes. Él renunció todo para ser sometido con sus propios hermanos. Yo no sé qué renunciaste, varón, mujer, para ser un buen cristiano delante de Dios. Tenemos que pagar en esta vida para estar a la presencia de Dios. Dios tiene que purificar nuestras vidas para ser un buen siervo y una buena sierva. Quizá hay cosas que todavía hay en tu corazón que Dios te tiene que moldear, sacar. Por eso es bueno ir a la casa del alfarero, ir a la iglesia. Ahí hay un pastor, hay un líder que está con la palabra. Ahora, si no está con la palabra, váyase, porque la palabra es la que te va a exhortar, te va a edificar, te va a levantar. Si no hay palabra de Dios, huya, váyase de ahí. Hay otros lugares que están con la palabra. La palabra es la que te va a salvar, varón, mujer. Y este Moisés tuvo que ser preparado 40 años en el desierto, formado en la escuela de Dios. Mi Señor Jesucristo, cuando iba a comenzar su ministerio público, él estuvo 30 años preparándose. Tuvo 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado por los demonios, donde vino el satanudo y le dijo, si eres hijo de Dios, conviertes esas piedras en pan. Pero Jesús, como es la palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Como está escrito, bendito sea el nombre de Dios. Jesús es la palabra viva. Él es el verbo hecho carne. Él está entre nosotros. Y así fue que nuestro Señor estuvo 40 días preparándose en ese desierto, pero antes tuvo una preparación humanamente, 30 años. Y la fidelidad de Dios hoy es llevarte a ti, varón, a descubrir nuestras debilidades para que hombres y mujeres en el futuro estén aptos para el reino de Dios, estén aptos como este Elías, que Dios lo fue preparando en esos 3 años y medio. Bendito sea el nombre santo de mi Salvador. Y es así que, siguiendo con Elías, una de las lecciones más lindas que podemos sacar es que el profeta debía aprender ahí en el Kerit. Ahí había una lección de este hombre llamado Elías de parte de Dios. Y la Escritura le dice a Elías de parte de Dios, como está escrito, apártate de aquí y escóndete en el río Kerit. El hombre y la mujer de Dios que va a ser testigo de las proezas, maravillas y milagros de parte de Dios debe estar fuera de la vista de los demás y a solas con el Señor. Usted en la intimidad con Dios va a conseguir mucho, yo también, porque la palabra va para atrás y va para adelante.
Alabado sea el nombre de Jesús. Él es bueno y su misericordia es para siempre. El hombre y la mujer deben aprender a conocer la voluntad de Dios y a la vez su propia nulidad, anularse en nosotros el ego, anular nuestra altivez, nuestro orgullo. Dios desecha a los soberbios y levanta al humilde. Es así que el hombre llamado Elías debe pasar 3 años y 6 meses en un retiro espiritual, llamémosle, escondido, a sola con Dios. Y así es que Elías va a emprender este largo camino de 3 años y 6 meses a ser dependiente. Qué lindo que es ser dependiente del Espíritu Santo. Elías fue dependiente del Señor durante esos 3 tiempos y la mitad de otro tiempo. Pregunta, usted que está del otro lado, que está escuchando ahora y lo va a escuchar después. Pregunta para los amigos, los creyentes, los evangélicos. Usted hoy es una persona, sea hombre o mujer que está escuchando, una persona dependiente del Espíritu Santo. Hágase un análisis luego. Dios es el Rey soberano, Dios es el Rey de Israel, Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de reyes, Jesús es el Señor de señores. Y Él tiene más lecciones para su profeta, como también lo tiene para usted y para mí. Elías debe mostrar su fe en este Dios vivo en el cual estamos hablando hoy. Antes de ir ¿a dónde? Al Carmelo. Ahí él va a desplegar su fe, como usted que se tiene que preparar para desplegar su fe delante de los enemigos. Mire que tenemos muchos enemigos, dentro del pueblo de Dios y fuera de él. Lo más triste es que los enemigos a veces los tenemos dentro del pueblo. Pero bueno, está escrito, los hermanos de José eran los enemigos de José. Jesús tenía sus discípulos y uno de ellos lo entregó. Que Dios nos ayude en esta hora. Y Dios tiene que formarte a ti, varón, y a mí, mujer, a ti también, para desplegar tu fe ante los falsos profetas, que hoy hay muchos. Y así fue Elías, fue formándose en la intimidad con el Señor. Elías debe aprender, como usted y yo, vivir en la fe, día tras día, en lo secreto ante nuestro Señor. El arroyo y los cuervos fue dado por Dios, porque no fue dado por ningún hombre, fue dado por Dios, para responder las necesidades, en este caso, de su hombre llamado Elías. La confianza que tiene Elías y también la tuya y la mía debe estar siempre puesta en ¿dónde? En el autor y consumador de la fe, en un Dios vivo, en un Dios invisible y visible. Él es creador de lo visible y de lo invisible. Él es el Dios vivo. Por eso no busquéis entre los muertos al que vive. No busque en las cosas temporales y visibles, sino más bien busca en las que son eternas. Aquí en la tierra estamos de paso, pero Dios te está preparando a ti y a mí para lo eterno, vivir eternamente al lado de Él, donde usted va a poder ver los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, los 24 ancianos diciendo: santo, santo, santo es el que vive, porque Él vive. Cuando María Magdalena, aquella mujer que Dios le quitó 7 espíritus, Dios le da el privilegio a esta mujer de ir a ver a su maestro para llevarle mirra, incienso y todo lo que se acostumbraba en aquella época pero cuando fue se encontró con que Él no estaba. ¿Por qué buscáis al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Te estoy hablando de un Dios que vive, un Dios que escucha tus oraciones. Él es un Dios poderoso, poderoso en batalla. Él dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Él dijo: hágase los montes, las montañas, y se hizo. Hizo las estrellas, las constelaciones, los planetas, los ríos, los océanos. Estoy hablando de un Dios poderoso. ¿Cuál es tu Dios en esta hora, varón, mujer? Mi Dios es
Padre de todas las riquezas del mundo. Él es dueño de todo. Yo soy un simple administrador de esta gracia. Qué hermoso que es el Señor. Por eso no ponga tu vista en lo temporal y en lo visible. Pon tu vista en el autor y consumador de la fe, para ir a gozar luego de los cuidados del Señor. Dios tiene cuidado de ti. Por más que esa barca está tu maestro, está descansando y se está negando de agua, no te preocupes, no se va a hundir porque el maestro está a tu lado. Si en tu barca está Jesús, no tenés que temerle a nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres valientes en estos últimos días, para levantar una generación que se enfrente a los reyes y le diga: tú eres el que turba a Israel, tú, porque has dejado los mandamientos de Dios. La palabra dirigida de parte de Dios a Elías le dice: he mandado. Mire quién le mandó. No fue Elías, fue Dios mismo. He mandado a los cuervos que te den de comer. Un cuervo, un ave que come porquería, todo podrido, pero le traía lo mejor a su siervo. Usted, como creyente, hijo, hija de Dios, tráigale lo mejor al Señor. No traiga lo segundo, lo tercero, traiga lo primero. Dios se merece todo. En una oportunidad estaba Jesús en el templo con los discípulos y estaban ahí los fariseos, saduceos, escribas, hombres de la ley, y depositaban en las arcas de las ofrendas en el templo lo que les sobraba. Pero apareció una viuda, una que no tenía un ingreso mensual, no tenía una subvención del Estado. Ella vino con su monedita y lo puso, y Jesús dijo: ven, esa viuda puso lo último. Y va a ser, está escrito en la palabra de Dios, está escrito que esa viuda puso lo último. Traiga lo mejor. Ella quizá ni tenía para comer al otro día, pero le trajo a Dios. Acá no se trata de lo que te sobra, varón, mujer, se trata de tu corazón delante del Padre. Bendito sea Dios. Qué lástima que la reunión de la radio se está acabando, ya me quedan pocos minutos. Pero bueno, vamos a detenernos hasta la hora que estamos, porque hay que cumplir, ¿vio? Hay que cumplir, dale a Dios lo que es a Dios y al César lo que es al César. Así que Dios es bueno en esta hora. Y dice que Dios le dice: he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías no escoge el lugar, tenga en cuenta eso. Él no escogió ir a un hotel 7 estrellas como algunos van. Elías esperó la orden de Dios y Dios le dijo: anda al río Queriet. Elías no escogió el lugar de su retiro espiritual. A veces van mucho a retiro espiritual y de retiro espiritual no hay nada. Aquí Elías fue a un lugar secreto, privado, a sola, con face to face, cara a cara con el Creador. Y ahí él estaba preparándose para enfrentar al enemigo. Elías no escogió el lugar de su retiro. Él debe someterse a lo que Dios le da, a la elección de parte de Dios. Y ahí podrá disfrutar de las bendiciones de parte del Altísimo. Escuche esto: la obediencia a la palabra de Dios es camino a tu bendición. Si tú no obedeces, como estaba este rey que le dice: eres tú el que turba a Israel. Y Elías le dice con toda la unción, le dice: no, eres tú, porque dejaste a Dios, dejaste los mandamientos, dejaste de leer la palabra de Dios, dejaste de ayunar, dejaste de congregar. Por eso te viene lo que te va a venir sequía, varón, mujer, porque has dejado al Dios vivo. Y esto no es una amenaza, es una advertencia. Dios necesita hombres y mujeres valientes para que hablar contra el pecado. Elías fue preparado. Elías, cuando estaba en lo más débil, porque vino un espíritu y le dijo al oído que si no está tu cabeza como uno de los 450 Baales. Y Elías tuvo miedo. ¿Qué significa eso? Que el hombre y la mujer puede pasar conflictos,
de timidez, de miedo. Una sola palabra te puede llevar al piso, a la tierra. Pero escucha bien de quién viene la palabra. Si viene de parte de Dios, te va a levantar. Si viene del enemigo, te va a llevar a la ruina. Hasta te va a decir, como dijo Elías, quítame la vida. O también dijo, solo yo he quedado, y Dios le dice, no, estás equivocado, Elías. Hay 7.000 más que no han doblado su rodilla ni han besado a los Baales. Yo no sé delante de quién te estás doblando hoy o a quién le estás besando, pero te puedo asegurar que hay hombres y mujeres en toda la tierra que son como Elías. Si bien somos sujetos a pasiones como cualquier hombre y mujer, pero hay una diferencia. No estamos formando en el arroyo de Querit, no estamos formando en Sidón a través del mandato de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Elías, como usted y yo, tenemos que tomar el buen camino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y él fue, dice. ¿Quién fue? Elías. E hizo conforme a la palabra de Dios. Cuando Dios te da una orden, tenés que ir. No hagas como Jonás, que dijo, tenés que ir a Nínive. Esa ciudad tan grande que no sabe discernir cuál es la izquierda, cuál es la derecha, y tenés que decirle que de aquí a tantos días voy a destruir Nínive. Y Elías, en lugar de ir por mandato de Dios, desobedeció. Y fíjese las consecuencias que le trajo no solamente a Jonás, sino al capitán y a los marineros. Pagó el pasaje y en lugar de ir a Tarsis, o sea, de ir a Jope, se va a otro lado. Usted sabrá, léase el libro de Jonás, son 4 capítulos. Y este muchacho pagó para huir. No huya de Dios, porque Dios tiene preparado algo grande. Porque si Dios te ama, te va a buscar. Si huyís a los montes, Él está ahí. Si vas al fondo del océano, Él está ahí. Dios está en todo lugar. Y lamentablemente Jonás tuvo que hacer la oración dentro del vientre de ese pez gigante. Y Dios lo vomitó y fue y cumplió el mandato. Elías, todo lo contrario, hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Se fue al río. Una vez que se secó el río, se fue a Sarepta de Sidón. Y ahí había una viuda que estaba juntando unos leñitos, tenía un puñadito de harina, un poquitito de aceite. Dice que ella comía con su hijo y se iban a morir. Pero apareció el varón de Dios. Cuando aparece los siervos y siervas del Señor, por mandato de Dios, no por mandato de mí, de mi carnalidad, por mandato de Dios hay bendición. Fíjese que todo lo que nos pueden decir por la palabra de Dios te va a caer bien. Pero si viene alguien y te dice una cosa y no se cumple, primero que Dios no lo envió, segundo, esa persona está en la carne, sea hombre o sea mujer. Una vez paso por una iglesia y me detengo como pastor para ver qué estaban haciendo. Viene un hombre y me pone la mano y me dice, Dios me dijo, cállate, le digo, porque Dios no te dijo nada, ni me conoces. Y mira cómo está tu iglesia, estaba en las tinieblas, había luces psicodélicas y era una iglesia del Señor. En la iglesia del Señor debe haber luz, no tiniebla ni luces psicodélicas. Yo sé que a alguno no le va a gustar, no me importa, a Dios le gusta y a mí también. Y cuando le dije, Dios no te dijo que es mentira, diciéndole, me estás mintiendo, el tipo sacó la mano y entró corriendo. Por poco no me cerró la puerta en la cara. Hay muchos mentirosos hoy que dicen ser cristianos y no lo son. Tengamos cuidado, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre y la mujer siembra, lo van a cosechar, o a la corta o a la larga. Y no es una amenaza, más bien es una reflexión o una advertencia. Y para ir terminando, porque me quedan 2 minutos, Elías va, se preparó en Sidón y enfrentó a Acab y le dijo, tráeme todos tus dioses falsos, tráelo ahí. Preparó el altar, trajeron el becerro, los bueyes, lo sacrificaron, le metieron agua, y Dios le da primero a ellos, pidan a su Dios a ver si baja fuego del cielo. Tuvieron ahí muchas horas, no bajó nada, y ahora dijo, ahora es mi turno. Y dijo así, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
Si tú realmente, Dios, haz que este holocausto, este altar, sea consumido en fuego, bajo el fuego. Cuando usted está preparado por Dios, los demonios tiemblan. Tiemblan. Porque cuando lo vea usted, se van a esconder. Cuando le olfatean que usted es un cristiano, una cristiana con unción, ellos huyen. Esto da para más, pero tengo que terminar. Hay que respetar el horario. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora bendigo tu palabra. Esa palabra que es sazonada, que corta para adelante y para atrás. Yo te doy gracias, Señor, por lo que están escuchando, lo que van a escuchar después a través de Facebook, lo que van a escuchar en YouTube, lo que van a escuchar en las radios, que pasan el domingo y el lunes, Señor. Tengo varias radios, gracias a tu misericordia, que me retransmiten el programa, Señor. Yo te alabo y te doy toda la gloria a ti. Suscríbase a mi canal de YouTube, me va a encontrar ahí en YouTube como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Dele a la campanita y me ayuda a mí para que podamos seguir. Digo podamos porque me ayuda el Señor, seguir dando palabra de Dios. Dios te bendiga, buena semana y nos vemos.